Antes de hablar del esquema terapéutico del holismo para solucionar la depresión y la tristeza, tenemos que hablar 4 pasos que nos van a ayudar a que ustedes puedan remover pensamientos y emociones negativas y transformarlos en algo beneficioso para su salud. Recuerden que la mente evolutivamente está diseñada con esta estructura para prevenirnos de cosas que nos hagan daño, para anular problemas que nos pongan en riesgo nuestra vida, y por eso el pensamiento negativo es una forma de protegernos. Si no tuviéramos esa capacidad de pensar negativamente, pues yo cogería en el carro y andaría a 200 kilómetros por hora y no me daría miedo de que me choque y que me mate, ¿sí? O si yo tengo una situación de riesgo, pues yo no le tendría miedo, y eso puede ser más un problema. Por esa razón tenemos que aprender a distinguir lo que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. ¿Y qué hacer cuando tenemos depresión? Cuando tengo depresión y tristeza, tengo que tener el primer paso, que es darme cuenta que eso es una emoción, un pensamiento. Y simplemente cerrando los ojos, yo puedo decir, bueno, ¿qué es lo que siento? Uy, siento como un vacío, siento como un nudo en la garganta, siento un dolor, siento una sensación de desesperanza. Poderlo observar, ese es el primer paso. Cuando nos convertimos en el observador que se da cuenta que lo que sentimos no es que nosotros somos, sino que es una emoción o un pensamiento o un juicio, con toda seguridad ya pasamos al primer paso. Es como cuando los alcohólicos anónimos dicen que el primer paso es no negar que hay un problema. Muchas personas dicen, no, yo no estoy deprimido, esto no es depresión, y eso de negar es una forma de evadir. Es como no querer pensar cuando estoy pensando en no querer pensar. Es una cosa ilógica, es como querer tapar el sol con un dedo. Podríamos decirte que primero tenemos que hacer conciencia que hay una emoción y observarla. Ya la tenemos observada, ya sentimos eso, pasamos al segundo paso. Ya que sean las emociones o los pensamientos, cuando ya los tenemos claros y los observamos y podemos analizar de que realmente los pensamientos y las emociones no obedecen a la realidad que está ocurriendo, sino que es una interpretación de algún evento negativo que hemos tenido en el pasado. Esa voz de mamá o esa voz de papá que te dijeron tú no puedes, tú no sirves para nada, ese tipo de cosas son cosas que están en tu mente y que vinieron de la niñez, y que probablemente esa emoción o ese pensamiento vienen de un evento negativo, que cuando aprendes a distinguirlo, esto se puede solucionar. Cuando entendemos de dónde viene, no vamos a tender a evadirlo por medio de cosas que me generen placer, como andar jugando todo el tiempo, ni tampoco con bebidas alcohólicas, ni tampoco con sexo, ni cosas que nos generen placer, porque recuerden que lo contrario de dolor es placer. Entonces muchas personas utilizan esto. Recuerden que los pensamientos y las emociones los podemos escoger cuando tiene el poder, la conciencia, que es lo que somos nosotros. Como cuando usted está en el televisor y está viendo un programa. Si ve un programa de violencia, un programa que no le gusta, usted lo cambia y pasa a un programa. Este programa también es de sexo y que no quiero ver esto porque esto no me gusta, lo cambio. Y después veo un programa de naturaleza, algo que me gusta, me quedo allí. Eso podemos hacer con las emociones. Ahí nos podemos fijar nosotros en cosas que nos den tranquilidad, que nos den paz. Y aquí, cuando hablamos de tomar el control en la vida, es una cosa importantísima. Y es aquí cuando nos damos cuenta que nosotros podemos escoger lo que pensamos y lo que sentimos. Ahora sí, cuando ya tenemos claro eso, pasamos al tercer paso. Y en el tercer paso es que si no tenemos un propósito en la vida, y esta es una parte importantísima que yo tengo en todas las consultas médicas con mis pacientes, el paciente que me hace de la línea del tiempo tiene un ítem que se llama el propósito en la vida. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa meta que quiero llegar a conseguir en la vida? Tener un propósito en la vida disminuye los riesgos de tener depresión, de tener tristeza. Entonces, teniendo claro el propósito en la vida, es como si usted sabe una dirección a la cual usted va a tomar. Imagínese este ejemplo. Usted va manejando en su automóvil y resulta que usted sabe para dónde va. Voy a la ciudad de Popayán.
y entonces voy en el automóvil, pero a los lados de la carretera hay una cantidad de avisos que van diciendo pare aquí, coma helados de paila, coma pollo, coma pan de bono y todas esas cosas. Yo sé que tengo que ir a Popayán y yo no me pongo a mirar y parar a cada rato, porque si yo no tengo claro hacia dónde voy, pues voy a ir parando y no voy a llegar a ningún lado. Pero lastimosamente esos letreros pueden ser tú no puedes, no eres capaz, tú eres un fracasado, ideas negativas que tengamos. Pero cuando tenemos claro que tenemos una meta y que esos son obstáculos que impiden, pues yo hago como les decía hace un momento, cambiar el canal o lo paso, como cuando tantos letreros que pasamos cuando manejamos en nuestro automóvil, pues eso mismo podemos hacer. Si queremos ahondar un poco en ese evento que nos generó tristeza o ese pensamiento negativo, nos tenemos que ir al pasado y recordar cuándo fue la primera vez que escuchamos eso o cuándo fue la emoción que nos generó algún evento en nuestra vida. Y empezar a entender el otro lado, la otra posición de la persona. Esa persona de pronto vivió eventos negativos, esa persona fue víctima de otras víctimas y entonces empezar a trabajar en perdonar y mandarle todas las energías positivas y entenderlo. Empezar a ver también todo eso aparentemente malo, qué cosas buenas tuvo en mi vida, nos puede ayudar muchísimo. Porque tú puedes escoger realmente la interpretación de las cosas. Si todo es algo bonito o si es algo feo. Yo recuerdo mucho a uno de mis mejores amigos que es un gran seguidor de nuestro canal que decía, esta ciudad es una mierda. Y entonces decía él, no, es que vean, trancones, ladrones, bueno, y entonces nosotros con mi otro amigo le decíamos, no, mira, ten en cuenta que todo depende como lo veas, no, pero es que esto es una mierda, discúlpeme la grosería, pero sin embargo, nosotros le decíamos, mira, hay que aprender a ver en medio de la mierda la belleza. Y esa es una cosa importante que deben tener ustedes en cuenta. Nosotros escogemos la perspectiva y la interpretación de la realidad. Ya cuando pasamos del tercer paso, pasamos al cuarto paso, que es desfusionarnos con el sentimiento, la emoción y el juicio, para que cuando ya nos desfusionamos, ya entendemos de que ese pensamiento, esa emoción, ese juicio no obedecen a la realidad y no somos nosotros. Son simplemente respuestas de cosas del pasado. Entonces aquí es una cosa importante. Si en mi pensamiento, por ejemplo, está yo no sirvo para nada, y si realmente en mi mente está que en mi niñez resulta que mi papá me dijo es que usted no sirve para nada porque usted no quiere ayudar en nada en la casa, pues tenemos ahí una cosa importante. Ya tenemos claro el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Ya entendimos que de pronto papá estaba en el mal día, él era víctima de otras víctimas, y esta es una de las cosas que cuando lo entendemos, lo comprendemos, lo asimilamos, pues nos ayuda muchísimo a que nosotros quitemos, perdonemos y empecemos a sanar. Pero nos falta desfusionarlo de nosotros, que es a esa palabra no sirvo para nada, lo vamos a repetir y vamos a adicionarle una palabra adicional y la vamos a repetir por lo menos 20 veces. Me doy cuenta que estoy pensando que. Cuando lo repito 20 veces, me doy cuenta que estoy pensando que no sirvo para nada. Y lo repito, me doy cuenta que estoy pensando que no sirvo para nada, me doy cuenta que estoy pensando no sirvo para nada. Hagan de cuenta que su misma mente va a tratar de contestar eso como si fuera una pregunta, y me estoy dando cuenta realmente que es un pensamiento y que no es una verdad que esté en mi realidad. Eso nos ayuda a que nuestro cuerpo empiece a contestarse y empezar a decir, bueno, vamos a hacer un plan para darme cuenta que yo sí sirvo. Voy a demostrar que eso no es así, y cuando tú lo demuestres vas a romper eso. Otra de las cosas que nos ayuda, el segundo tipo de fusión de ese tipo de pensamientos, emociones, es si me sirve en la vida para salir adelante, recordar que tuve un papá maltratador, un papá regañón, que me abandonó mi pareja, que resulta que tuve un fracaso económico. ¿Será que me sirve eso para algo en la vida? Si no me sirve, pues entonces ¿por qué andarlo recordando? Y aquí empezamos a desfusionarnos y a cambiar el pensamiento. En la medida en la que tú dejes de repetir la queja, el dolor, el sufrimiento, pues vas a tener una perspectiva diferente para poder asumir las cosas sin tener ese dolor, esa llaga abierta que a veces estamos acostumbrados a sufrir. Que tengo una herida y es como si yo tuviera la herida y me la lastimara aquí para que me doliera más.
Pero resulta que cuando quitamos esos vínculos de dolor, de sufrimiento, con toda seguridad podemos empezar a encontrar la depresión como la oportunidad para darme cuenta y aprender algo para ser una mejor persona. Seguramente si Dios te puso problemas duros que te dan depresión, tienes que empezar a mirar el lado bueno, tienes que empezar a ver de qué manera tú tienes que aprender eso o de qué manera esto te sirve para ayudar a otras personas. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, síganos en nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier E. Si les interesa una consulta médica virtual donde les mando a mis pacientes jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional, estas 5 cosas al tiempo incrementan la capacidad de que su cuerpo se recupere. Ustedes le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también nos pueden escribir al WhatsApp que está acá arriba, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así. Dr. Javier E, Medicina de Bienestar a su alcance.